Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. ¿Por qué hay? No se imaginan. Tengo un tema que es para morirse. Prepárense para un viaje lleno de chismecito, de revelaciones, de secretos, directamente desde el corazón de Serkan Ayolu. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos en la vida del actor turco que nos roba suspiros, en ese directo más personal que jamás hayamos visto. Hoy vamos a diseccionar, analizar y quizás hasta especular un poquito sobre lo que nos dejó el reciente directo de Serkan. Prepárense porque el chismecito está bueno. Sabemos que este hombre es un enigma, un camaleón que cambia de personaje y de faceta con una facilidad asombrosa. Desde el rebelde Kandibit en Dolunay hasta el sofisticado y enigmático Ferit Aslan en Kiraz Mepsimi, Serkan siempre nos sorprende. Pero, ¿qué pasa cuando se baja el telón? Cuando las cámaras dejan de grabar y Serkan Ayolu simplemente, ¿es Serkan? Este vídeo está dedicado a aquellos que, como yo, no pueden evitar sentir curiosidad por la vida de las celebridades que admiramos. ¿Es que, a quién no le gusta saber un poquito más sobre esos actores que nos hacen vibrar en la pantalla? Vamos a desentrañar las claves de su personalidad, a descubrir qué lo hace reír, qué lo emociona, y quizás, a vislumbrar un poquito de esa chispa especial que lo ha convertido en un ícono. ¿Listos para la aventura? Porque yo sí. Y estoy que no me lo creo. Antes de que empecemos a bucear en el mundo íntimo de Serkan, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y créanme, no querrán perderse ninguno de los próximos vídeos donde exploramos los secretos de sus actores favoritos, desmenuzamos sus películas y series, y nos mantenemos al día con todo el chismecito del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ya verán que no se arrepentirán. Es que cada semana tengo preparados contenidos espectaculares. Suscríbanse ahora mismo, no esperen más. Es la forma perfecta de estar al día con todo lo que sucede en el mundo de las series turcas y más allá. Únanse a nuestra comunidad y compartamos juntos nuestra pasión. Vamos, que somos un equipo. Ahora sí, vayamos al grano. Todos sabemos que los directos en redes sociales son una ventana única para ver a nuestros ídolos en un ambiente más relajado, más humano. Serkan Ayolu, con su encanto innato y su sonrisa cautivadora, no es la excepción. Pero en este directo, la cosa fue diferente. Hubo algo en la mirada, en las palabras, en la forma en que se expresaba, que nos dejó a todos con la boca abierta. Fue un momento de esos que se graban en la memoria. Una de las primeras cosas que llamó la atención fue su apertura. Se mostró vulnerable, dispuesto a compartir aspectos de su vida personal que rara vez revela. Habló de sus pasiones, de sus miedos, de sus aspiraciones, casi como si nos estuviera contando un secreto. ¡Qué valiente! Porque en el mundo del espectáculo, no siempre es fácil mostrarse tal cual uno es. Empezó hablando de su amor por la naturaleza, de cómo se escapa a la montaña o a la playa para recargar energías. Imagínense a Serkan, lejos de los sets de rodaje, caminando por un sendero, respirando aire puro, sintiendo la brisa en su rostro. ¡Qué imagen! Contó que la naturaleza es su refugio, su fuente de inspiración. Y no me digan que no es una cualidad atractiva, ¿verdad? Un hombre conectado con la tierra, qué rico. Adoro eso. Describió cómo el contacto con la naturaleza le ayuda a desconectarse del estrés del trabajo, a encontrar paz y a recargar energías. Relató con una sonrisa cómo se pierde en la inmensidad de los paisajes, observando las montañas, escuchando el sonido del mar y sintiendo la calma que solo la naturaleza puede brindar. Es que es inevitable no sentirse atraída por alguien que valora la conexión con el medio ambiente. Es un hombre con los pies en la tierra, literalmente. Pero no solo habló de la naturaleza. También se sinceró sobre sus relaciones personales. Aunque no dio nombres, dejó entrever la importancia que tienen para él su familia y sus amigos. Mencionó la lealtad, el apoyo incondicional, el valor de tener personas a su lado que lo quieren por quien es, y no por lo que hace. ¡Qué bonito! Demostró que detrás de esa imagen de galán irresistible, hay un hombre con valores sólidos y una profunda conexión emocional. Es que al final, eso es lo que importa. Reveló lo crucial que es para él contar con una red de apoyo sólida, personas que lo conocen y lo aceptan sin condiciones.
Habló de la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones, y de cómo estos valores son fundamentales en su vida. Es que, señoras y señores, eso es oro puro. Luego se adentró en el terreno profesional. Habló de sus proyectos actuales, de las dificultades que a veces enfrenta en el mundo de la actuación, y de la búsqueda constante de nuevos retos. Reveló que le gusta salir de su zona de confort, que no teme asumir roles diferentes, incluso aquellos que lo alejan de su imagen habitual. Esto demuestra una ambición sana, una sed de crecimiento, y un gran respeto por su trabajo. Bravo, Serkan. Es que se nota que le pone pasión a lo que hace. Contó que se siente atraído por personajes complejos con matices, que le permitan explorar diferentes facetas de su capacidad actoral. Mencionó la importancia de la preparación y el estudio, y de cómo se sumerge en cada personaje, investigando, aprendiendo y experimentando para poder darle vida de la mejor manera posible. Es que es un perfeccionista. Y no se contuvo al hablar de sus sueños. Confesó que le gustaría explorar nuevos géneros, trabajar con directores que admira, y seguir aprendiendo. Dijo que lo que más le motiva es la posibilidad de conectar con el público a través de sus personajes, de emocionar, de hacer reflexionar. ¡Qué visión tan inspiradora! Un hombre que no solo busca el éxito, sino también dejar una huella positiva en el mundo. ¡Qué grande! Compartió su deseo de seguir creciendo profesionalmente, de asumir retos cada vez mayores y de explorar nuevos horizontes. Mencionó su admiración por ciertos directores y guionistas, y expresó su anhelo de trabajar con ellos en el futuro. Es que se ve que tiene muy claras sus metas. Pero lo que más me impactó, y creo que a muchos de ustedes también, fue la forma en que habló de sus emociones. Se mostró sensible, humano, conmovido. No tuvo miedo de reconocer que a veces se siente inseguro, que tiene dudas, que se frustra. ¡Qué valiente! Demostró que ser fuerte no significa ser insensible, sino saber reconocer y expresar lo que uno siente. Y esto, amigos, es una cualidad que lo hace aún más atractivo. Es que es tan humano. Compartió con una honestidad admirable sus momentos de vulnerabilidad. Habló de las dudas que a veces lo asaltan, de los miedos que lo acompañan y de las frustraciones que experimenta en su carrera. Reveló que como todos tiene momentos de inseguridad y de incertidumbre, pero que lo importante es aprender a superarlos y a seguir adelante. Es que es de admirar. En definitiva, el directo de Serkan Ayolu fue una ventana a su alma. Nos permitió ver un hombre real, con sus luces y sombras, con sus virtudes y defectos. Nos mostró la importancia de la autenticidad, de la conexión con uno mismo y con los demás. Nos inspiró a ser mejores personas, a perseguir nuestros sueños, y a valorar las pequeñas cosas de la vida. Es que es un ejemplo a seguir. Nos demostró que detrás de la fama y el éxito, hay una persona con sentimientos, con preocupaciones y con anhelos. Nos enseñó que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite conectar con los demás de una manera más profunda y significativa. ¡Qué gran lección! Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, el directo nos dejó con varias incógnitas. ¿Con quiénes compartía esa intimidad? ¿Qué nuevos proyectos se trae entre manos? ¿Qué sorpresas nos tiene preparadas? ¡Ay, qué intriga! Necesito saberlo todo. Nos dejó con la curiosidad a flor de piel, preguntándonos qué secretos esconde y qué nos deparará el futuro para este talentoso actor. Es que es imposible no querer saber más. Llegamos al final de este vídeo, donde hemos desentrañado un poquito más el misterio que rodea a Serkan Ayolu. Hemos descubierto un hombre sensible, ambicioso y con un gran corazón. Es que es un encanto. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes. Es que me siento tan conectada a ustedes. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje, por ser parte de esta comunidad de amantes del chismecito y de los actores turcos. Su apoyo es invaluable. Es que sin ustedes nada de esto sería posible. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué fue lo que más les impactó del directo de Serkan? ¿Qué creen que nos depara el futuro para este talentoso actor? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No sean tímidos. Quiero saber todo. ¿Qué les pareció su honestidad al hablar de sus emociones? ¿Cómo se sintieron al conocer su lado más personal?
¿Qué nuevos proyectos creen que le depararán? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un gran like. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también puedan descubrir el lado más íntimo de Ser Canallolu. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No querrán perderse ninguno de los próximos contenidos. Porque les aseguro que vienen cosas increíbles. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y no olviden suscribirse, es gratis. Nos vemos. Besos. Chao.